Hola, buenas tardes. Esta es una clase de física destinada a los alumnos de primer año de la carrera de Técnico Superior en Farmacia del Instituto Dr. Ramón Carrillo. El tema que hoy nos va a ocupar es la continuación del que vimos en la clase anterior, cuando comenzamos con el tema de las máquinas simples. Hoy vamos a seguir con ese tema, pero vamos a ver específicamente el tema de una de ellas, que es palancas. Bien, entonces vamos a definir brevemente lo que es una palanca, pero en primer lugar vamos a poner una clasificación de los distintos tipos de palancas. Tenemos palancas de primer género, palancas de segundo género y palancas de tercer género. Como vamos a ver a continuación, esta clasificación se debe a la distinta ubicación que tienen los componentes de esas palancas. Una palanca básicamente es una barra rígida que está apoyada en algún punto intermedio entre sus dos extremos y que eventualmente también puede estar apoyada en alguno de los extremos y que tiene una carga ubicada en algún punto de esa barra, y también hay otro componente que es una fuerza, que es la fuerza que nosotros tenemos que hacer para levantar esa carga, ¿sí? Bueno, entonces básicamente una palanca es una cosa como esta. Esta sería nuestra barra rígida. Supongamos que nuestro punto de apoyo esté acá, lo vamos a simbolizar con ese triangulito, ¿sí? Y en uno de sus extremos vamos a tener colocada una carga que simbolizamos con la letra Q mayúscula. Ustedes observen de que si la palanca inicialmente estaba en equilibrio en esa posición, cuando yo le aplico esta carga, la palanca tiende a desplazarse de esta forma. Entonces, para restituir el equilibrio, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Aplicar acá una fuerza. Aplicar una fuerza de tal magnitud de que el equilibrio se restablezca. Esto que hemos dibujado acá es lo que se conoce como una palanca de primer género. ¿Por qué es una palanca de primer género? Porque en las palancas de primer género el punto de apoyo está ubicado entre la carga y la fuerza que hay que hacer para levantar esa carga, ¿sí? Bien, ¿de dónde surge esta palanca de primer género? Recuerden que las palancas están englobadas dentro de lo que nosotros habíamos catalogado como máquinas simples. Supongan ustedes esta situación. Tenemos un objeto voluminoso de gran tamaño y por supuesto de gran peso, y nosotros queremos levantarlo o desplazarlo o moverlo de ese lugar. ¿Qué hacemos? Primitivamente se hizo de esta forma, ¿sí? Se colocaba un objeto, una piedra más chiquita, y ahí se colocaba una rama lo suficientemente rígida o un tronco, y ustedes observen que haciendo fuerza en este lugar yo puedo levantar o hacer que este objeto se desplace para allá. No es lo mismo tratar de desplazar un objeto de gran volumen y de gran tamaño, por supuesto también de gran peso, simplemente levantándolo o empujándolo. Es más fácil hacerlo de esta forma. Y ustedes observen que esta situación sacada de la vida real se traduce en una cosa así como esta. Entonces, este tronco o este objeto, esta barra o pedazo de rama o madera que nosotros colocamos acá, apoyado sobre un objeto más pequeño, una piedra más chica, haciendo un pequeño esfuerzo, uno puede desplazar tranquilamente este objeto hacia adelante. Entonces, esto viene a ser una de las máquinas simples. ¿Por qué? Porque facilita el trabajo humano, ¿sí? O sea, en vez de empujarlo o levantarlo y llevarlo más adelante, directamente utilizamos una palanca para moverlo. Esa idea original o primitiva ha dado nacimiento a la palanca de primer género. Entonces, una palanca de primer género, repetimos, consiste en una barra rígida que tiene el punto de apoyo situado entre ambos extremos, puede ser justo al medio, puede estar desplazado hacia alguno de ellos, y tanto la carga como la fuerza están ubicadas en los extremos de la barra.
Un ejemplo de esto es el clásico juego infantil que todavía se encuentra en algunas plazas, que es el sub y baja, ¿sí? Una palanca de segundo género viene a ser una cosa así como esta. Ya no dibujemos la barra completa, sino solamente una línea. En una palanca de segundo género, nosotros tenemos el punto de apoyo ubicado en uno de los extremos. La carga a levantar, o el peso que nosotros queremos desplazar hacia arriba, está ubicado acá. Y la fuerza que uno tiene que hacer va a estar ubicada en el otro extremo. Pero en este caso, ¿para qué lado va a estar ubicada la fuerza? ¿O en qué dirección, en qué sentido, mejor dicho? El sentido tiene que ser este, hacia arriba. Porque ustedes observen que si esto está apoyado acá, cuando yo le aplico una carga, esto tiende a desplazarse hacia abajo. Por lo tanto, tengo que hacer una fuerza hacia arriba para restablecer el equilibrio. Un ejemplo de esto es la carretilla, ¿sí? La carretilla que todos nosotros conocemos para hacer labores como transportar arena o algún otro tipo de carga, que tiene una rueda en uno de sus extremos, la carga viene en el medio, ubicada en un recipiente apropiado, y la fuerza que uno tiene que hacer está en el extremo de la carretilla que uno levanta con ambas manos, ¿sí? Por último, una palanca de tercer género vendría a ser también nuestra barra rígida apoyada en uno de sus extremos, pero en este caso la carga que nosotros queremos levantar o mover está ubicada en el extremo opuesto. Entonces ustedes observen que también en este caso, si uno aplica una carga en uno de los extremos y está apoyada en el otro, también la barra tiende a moverse hacia abajo. Y para restituir el equilibrio, la única opción que nos queda es hacer una fuerza ubicada en algún punto entre los dos extremos, pero esa fuerza tiene que estar con la dirección que indica esta flecha, ¿sí? Un ejemplo de esto, ¿qué viene a ser? Viene a ser, supongamos, una caña de pescar. En una caña de pescar nosotros tenemos una presa cuyo peso está descargado o aplicado en el extremo de la caña de pescar y nosotros la sostenemos por el otro extremo y hacemos fuerza hacia arriba, ¿sí? Los que practican el deporte de la pesca o alguna vez han incursionado por ahí por un río y han visto cómo trabajan los pescadores, pueden ver que efectivamente una palanca de tercer género viene a ser una caña de pescar. Bueno, borremos esto y nos quedemos con el dibujito de la palanca de primer género, ¿sí? Vamos a ver esto un poco en detalle y vamos a hacer algunos ejercicios o ejemplos numéricos para que comprendamos mejor cuál es el principio de funcionamiento o de trabajo de este tipo de palanca, porque de él deriva la idea primitiva de las antiguas balanzas que después vamos a ver que históricamente han ido evolucionando hasta tener las balanzas analíticas o digitales electrónicas que disponemos hoy en día. Pero las primitivas balanzas eran de este tipo. Ya vamos a ver. Antes de encontrar una ecuación matemática que describa el funcionamiento de esta máquina simple, vamos a definir lo que se llama el momento de una fuerza. Momento de una fuerza con respecto a un punto. Bueno, el momento de una fuerza, vamos a ver, supongamos que esta sea nuestra fuerza, ¿sí? A ver, vamos a cambiar de marcador, porque este marcador ya está casi en las últimas. Entonces tenemos acá una fuerza F y tenemos acá un punto P, ¿sí? Entonces, el momento de esta fuerza con respecto al punto P, que nosotros vamos a simbolizar así, momento de la fuerza F con respecto al punto P, es igual al producto de la intensidad de la fuerza por la distancia que hay desde la fuerza hasta el punto. Pero esa distancia, ¿cómo la vamos a tomar o cómo la vamos a considerar? La vamos a considerar de manera perpendicular, es decir, no es esta distancia, tampoco es esta otra, sino que esa distancia va a ser perpendicular, quiere decir que acá forma un ángulo de 90 grados. Entonces, esta sería la distancia.
Por lo tanto, el momento de la fuerza F con respecto al punto P es igual a ¿qué? Al producto de la intensidad de la fuerza por la distancia de la fuerza al punto tomada de manera perpendicular. Ahora ustedes observen lo siguiente. Si esta fuerza fuese un objeto rígido y esta distancia fuese también algún elemento rígido, como ser un hilo o una tanza, supongamos de que cuando la fuerza actúe y se mantenga constante esta distancia, eso tiende a hacer girar el conjunto en este sentido. Es decir que el efecto que produce el momento de una fuerza con respecto al punto es hacer girar esa fuerza en el sentido de las agujas del reloj, así tal como está dibujado en este momento. Por supuesto que si la fuerza tuviese sentido contrario, supongamos esta otra, también con respecto al punto P, cuando yo calcule el momento de esta fuerza con respecto a este punto, eso haría que cuando la fuerza actúe y la distancia se mantenga invariable, eso tendería a hacer girar el conjunto en este sentido, en sentido contrario al de las agujas de un reloj. Bien, entonces, definido lo que es el producto de la intensidad de la fuerza por la distancia a un cierto punto, como el momento de esa fuerza, nosotros podemos ver acá, en este dibujito que tenemos de nuestra palanca de primer género, podemos ver lo siguiente. Acá tenemos algunas distancias. Esta distancia que vamos a llamar D1 es la distancia que hay desde la carga hasta el punto de apoyo. Vendría a ser esta distancia. La distancia que hay desde la fuerza F hasta el punto de apoyo la vamos a llamar D2. ¿Sí? Y la longitud total de la barra o de la palanca en este caso la vamos a simbolizar con la letra D. Ustedes observen, de este dibujo deducimos lo siguiente, que la longitud de la barra ¿a qué es igual? A esta distancia más otra. Entonces anotemos esa primera expresión, la longitud de la barra es igual a la suma de las distancias de la carga hasta el punto de apoyo más la distancia de la fuerza hasta el punto de apoyo. ¿Bien? Bueno, ahora ¿cómo vamos a hacer nosotros para establecer cuál es la condición de equilibrio de esta palanca de primer género? Una palanca de primer género está en equilibrio ¿cuándo? Cuando el momento de la carga respecto al punto de apoyo es igual al momento de la fuerza F también con respecto al punto de apoyo. Es decir, la sumatoria, una de las condiciones de equilibrio cuando la fuerza o el sistema está en equilibrio es que la suma de los momentos con respecto a un punto tiene que ser igual a cero, o lo que es lo mismo, la distancia, el producto de la distancia por la carga hasta el punto de apoyo y el producto de la fuerza por la distancia hasta el punto de apoyo tienen que ser iguales. Anotemos por este lado el momento de la carga respecto del punto de apoyo, que lo vamos a llamar A. El momento de la carga Q con respecto al punto A es igual al producto de la intensidad de la carga por la distancia que hay desde la carga hasta el punto de apoyo. El momento de la fuerza F también con respecto al punto A va a ser igual al producto de la intensidad de la fuerza F también por la distancia al punto de apoyo. Entonces, cuando el sistema está en equilibrio, estos momentos tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, si yo igualo ambos momentos, los escribamos por acá, el momento de la carga respecto al punto A, que sea igual al momento de la fuerza también respecto al punto A, y reemplazamos estas dos expresiones, nos va a quedar lo siguiente. El producto de la carga por la distancia al punto de apoyo es igual al producto de la fuerza también por su distancia al punto de apoyo. Entonces, esta expresión que acabamos de escribir y que está recuadrada es lo que se denomina la condición de equilibrio de una palanca de primer género. Y con esto estamos en condiciones de hacer o resolver algunos ejercicios sencillos que nos van a ayudar a comprender, como vamos a ver más adelante, el funcionamiento de
una balanza. Supongamos que nuestra balanza fuese esta barra rígida y que el punto de apoyo se encuentra situado justo en el medio, ¿sí? Entonces, cuando yo coloque acá un peso desconocido, ¿sí?, que digamos la función de la balanza es comparar este peso con otros pesos que son conocidos o que son pesos que se utilizan como referencia. Cuando yo coloco acá una carga, este conjunto se desplaza de esta forma, es decir, gira en sentido antihorario. Para restaurar el equilibrio, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que colocar una carga acá. Cuando yo coloque una carga, esto va a volver a su posición de equilibrio. Entonces, conociendo cuál es el peso que yo coloco acá, entonces podemos establecer por comparación el peso de la masa que se ha colocado en el otro extremo. Entonces, ese es el principio de funcionamiento de una balanza primitiva o elemental, pero prácticamente todas las balanzas que se han ido construyendo a lo largo de la historia se han hecho en base a un razonamiento de este tipo. Uno tiene que restaurar el equilibrio. ¿Cómo sabemos que el equilibrio está restaurado? Bueno, se le puede poner algún tipo de marca o de aguja o de fiel. En este lugar, cuando esto se desplaza hacia abajo, el fiel se desplaza para acá. Cuando yo restauro el equilibrio, el fiel tiene que volver a su posición original. Entonces, habremos comparado la masa que pusimos acá con la que hemos puesto acá para determinar la masa del objeto incógnita. Bueno, supongamos entonces que en este mismo esquema yo tengo lo siguiente. Supongamos que en el primer ejercicio que vamos a hacer para establecer, lo hagamos a ver de este lado mejor, ¿sí? De este lado vamos a poner las ecuaciones d igual d sub 1 más d sub 2. Ahí está. Bueno, con este mismo esquema que está ahí, supongamos que nosotros conocemos el valor de la carga. El valor de la carga que sea de 30 kilogramos fuerza. La longitud de la palanca que sea de 7 metros. Y además digamos que la carga ha sido colocada o que el punto de apoyo, la distancia que hay desde el punto de apoyo hasta la carga sea de 3 metros. Eso quiere decir que d sub 1 va a ser igual a 3 metros. Entonces, esos son los datos que conocemos nosotros. Conocemos la longitud de la palanca, 7 metros. La distancia que hay desde la carga hasta el punto de apoyo son 3 metros. Y con esos datos nosotros queremos determinar cuál es el valor de la fuerza que nosotros tenemos que hacer para restablecer el equilibrio. Y también tenemos que averiguar cuál es la distancia que va a haber desde la fuerza hasta el punto de apoyo. Bueno, entonces como verán, conozco la carga, conozco esta distancia, conozco la longitud de la palanca y tengo que averiguar cuánto vale la distancia desde la fuerza hasta el punto de apoyo y además cuál es la magnitud de la fuerza que yo tengo que hacer para restaurar el equilibrio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aplicar esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Conocemos la longitud de la palanca, conocemos la distancia desde la carga hasta el punto de apoyo, entonces podemos calcular d sub 2. De esta ecuación que nosotros tenemos acá, podemos despejar d sub 2 y eso va a ser igual a d menos d sub 1. Entonces fácilmente podemos calcular cuál es la distancia que hay desde la fuerza hasta el punto de apoyo. La longitud de la palanca son 7 metros. La distancia desde la carga hasta el punto de apoyo son 3 metros, por lo tanto, la distancia que hay desde la fuerza hasta el punto de apoyo son 4 metros. Bueno, entonces ya hemos calculado una de nuestras incógnitas. Eso nos va a servir para cuando nosotros utilicemos la ecuación de equilibrio para determinar el valor de la fuerza F. Ustedes observen que acá, en esta ecuación que tenemos recuadrada, le vamos a borrar el recuadro. Si yo despejo F, eso me va a quedar igual a lo siguiente. Q
por d sub 1 dividido d sub 2. ¿Por qué nos queda así? Porque este término, que en el segundo miembro está como factor, o sea que está multiplicando, lo tenemos que pasar al primer miembro dividiendo. Quiere decir que la fuerza la podemos calcular con esta expresión, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar en esa expresión los datos que tenemos. La carga nuestra vale 30 kilogramos fuerza. La distancia d sub 1 es igual a 3 metros. Y la distancia d sub 2 es igual a 4 metros como hemos calculado recién. Entonces ustedes observen que cuando nosotros hagamos los cálculos, las unidades de longitud, los metros, se van a simplificar entre sí. ¿Y cuáles van a ser la unidad que nos queda en el resultado? El de la carga, o sea, en kilogramos. Hagamos entonces este cálculo y vamos a ver cuál es el resultado de esta operación. Serían 30 por 3 y dividido 4. Eso nos da igual a 22,5 kilogramos. Bien. Es un resultado interesante para analizar. ¿Por qué? Porque ustedes observen de que al ser esto una máquina simple, y por definición al ser una máquina simple, un dispositivo que se utiliza para facilitar el trabajo humano, nosotros vemos claramente cuál es la diferencia que hay entre estos dos pesos. Yo coloco acá una carga de 30 kilos y la fuerza que tengo que hacer para moverlo o desplazarlo es de 22,5 kilos, es decir, casi un tercio menos de fuerza que uno tiene que hacer. Si nosotros tuviésemos que levantar esto sin ningún tipo de dispositivo, solamente con el trabajo humano, es decir, tomándolo con las manos y llevándolo hacia arriba, deberíamos hacer por lo menos una fuerza igual al peso de la carga, 30 kilos. Pero utilizando este dispositivo, ustedes fíjense cuál es la fuerza que hacemos. Hacemos solamente una fuerza de 22 kilos y medio, ¿sí? Entonces, eso nos dice claramente de que este dispositivo llamado palanca de primer género es una máquina simple que efectivamente permite o facilita la realización del trabajo del hombre. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que hay que hacer es visiblemente menor, ¿sí? Bueno, entonces ahora utilicemos este mismo dispositivo y este mismo problema para hacer una pequeña modificación. Supongamos nosotros de que ahora que el punto de apoyo que estaba originalmente ubicado acá, ahora lo desplacemos un poquito más acá, o sea, para el lado de la carga. Y analicemos qué es lo que pasa, ¿sí? Analicemos qué es lo que pasa porque ahora las cosas se van a modificar un poco. La distancia de sub 1 ahora va a ser esta, va a ser una distancia un poco más chica. La distancia 2 va a ser un poco más larga. Lo que se mantiene inalterable es la carga que nosotros colocamos y la longitud de la barra. Es decir que estos parámetros se conservan. La carga, la longitud de la barra, pero ahora esta distancia es relativamente menor porque nosotros hemos desplazado el punto de apoyo hacia aquel lado. Supongamos que en vez de 3 metros, ahora que esa longitud sea de 1,5 metros, 1,5 metros. ¿Bien? Y tenemos que calcular de nuevo cuáles son los valores tanto de la fuerza como de la distancia. La primera fuerza, en el primer caso, cuando el punto de apoyo está ubicado a 3 metros, eso nos daba 22,5 kilogramos el esfuerzo que nosotros teníamos que hacer. Ahora, como esa distancia se ha modificado, calculemos de nuevo cuál es la distancia desde la fuerza hasta el punto de apoyo. Ahora vamos a tener 7 metros menos 1,5 metros. ¿Eso cuánto nos da? 5,5. 5,5 metros. 7 metros menos 1,5 metros son 5,5 metros. Entonces, acá, cuando nosotros reemplacemos los datos en esta expresión, nos va a quedar lo siguiente. Esta longitud ahora se modificó, vale 1,5 metros y esta otra vale 5,5
22,5 metros. Bien, entonces veamos, hagamos nuevamente el cálculo y veamos esta vez cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer si hemos modificado esos parámetros. Hagamos el cálculo, serían 30 por 1,5 y dividido 5,5. Ahí está. Entonces, veamos cuál es el resultado que nos dio. 8,18 kilogramos. Es decir que el esfuerzo que tenemos que hacer ahora es prácticamente menor que 1/3 de lo que pesa el cuerpo. Es decir que efectivamente esto nos dice lo siguiente. Mientras más cerca esté el punto de apoyo a la carga, menor va a ser el esfuerzo que nosotros vamos a realizar. Cuando nuestra longitud era de 3 metros, la longitud del punto de apoyo hasta la carga era de 3 metros, la fuerza que teníamos que hacer era de 22,5 kilos. También era menor que la original. Pero ahora que la distancia se ha reducido a la mitad de la original, 1,5 metros, la fuerza se redujo a 1/3 de la que tendríamos que hacer si no dispusiéramos de este dispositivo. Entonces, en una palanca de primer género, mientras más cerca esté el punto de apoyo de la carga que nosotros queremos levantar, menor va a ser el esfuerzo que tenemos que hacer, ¿sí? 8,18 kilogramos. Eso nos dice que efectivamente las máquinas simples son dispositivos realmente útiles. ¿Por qué? Porque facilitan el trabajo humano. No es lo mismo hacer un esfuerzo para levantar 30 kilogramos que para levantar 8,18 kilos, menos de 1/3 del peso original. Bueno, entonces, con estos ejemplos sencillos hemos visto, en primer lugar, cuál es la utilidad que tiene la utilización de las máquinas simples para efectivamente facilitar el trabajo del ser humano. Y en segundo lugar, cómo se hace para resolver un problema sencillo de este tipo utilizando la ecuación de equilibrio, ¿sí? Borremos entonces estos datos. Vamos a hacer un ejemplo más de este tipo de problemitas. Hagamos un ejercicio en donde conocemos cuál es la carga en este caso que valga 50 kilos. Nuestra carga vale 50 kilogramos. Por supuesto son kilogramos fuerza. La fuerza que tenemos que hacer para levantar esa carga, en este caso va a ser de 30 kilogramos fuerza, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, remarquemos esto un poco. 30 kilogramos fuerza y 50 kilogramos fuerza. La longitud de la palanca D es igual a 10 metros. Bueno, en este caso, en este problema, en el cual conocemos la carga que tenemos que levantar, la fuerza que tenemos que hacer para levantar esa carga, como ven, es casi la mitad de esto, y la longitud de la palanca es de 10 metros. En este caso, lo que tenemos que averiguar, cuáles son las distancias, tanto desde la carga hasta el punto de apoyo, como desde la fuerza hasta el punto de apoyo, a la cual tenemos que colocar ese apoyo para que este sistema esté en equilibrio. Bien, entonces, escribamos nuestra ecuación de equilibrio por acá. Q por D sub 1 es igual a F por D sub 2. Y también escribamos que la distancia, o sea, la longitud total de la palanca, es igual a la suma de estas dos distancias, ¿sí? Observando el dibujito vemos claramente que esta distancia es igual a la suma de esta longitud más esta otra. Bueno, resulta de que acá yo tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque yo conozco la carga y la fuerza, conozco la distancia, y mis incógnitas son D sub 1 y D sub 2, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. De esta expresión, donde D es igual a D sub 1 más D sub 2, vamos a despejar D sub 2. Entonces vamos a tener lo siguiente.
D sub 2, ¿a qué va a ser igual? A D menos D sub 1, porque D sub 1 que estaba sumando lo pasamos restando para el otro lado. Esta expresión la vamos a poner acá en la primera. La primera expresión nos va a quedar de esta forma. Q por D sub 1 es igual a F por D sub 2, pero D sub 2 a su vez es igual a todo esto, entonces tenemos que poner D menos D sub 1. Entonces, acá sí nos ha quedado una ecuación en donde tenemos una sola incógnita, D sub 1. ¿Por qué? Porque conozco la distancia, conozco el valor de la fuerza y conozco el valor de la carga. Entonces, vamos a trabajar un poco algebraicamente con esta expresión. Q por D sub 1, ¿a qué va a ser igual? Cuando yo multiplique voy a tener F por D, más por menos es menos, y F por D1, eso me da F D1. Bien, entonces como verán tenemos dos términos que están afectados con D sub 1 y un término que no está afectado por D sub 1. Entonces todos los términos que contienen D sub 1 los vamos a agrupar en el primer miembro. Q por D sub 1 más F por D sub 1. Y eso va a ser igual a F por D. Entonces ustedes observen que lo que en principio parecía un poco complicado de resolver, porque teníamos dos incógnitas, pero al disponer de dos ecuaciones podemos resolver tranquilamente el problema. En esta otra expresión tenemos D sub 1 en este término y tenemos D sub 1 también en este término. Entonces podemos sacar factor común D sub 1 y nos va a quedar Q más F. ¿Sí? Y del otro lado vamos a tener F por D. Entonces, de esta expresión ya podemos despejar rápidamente lo que es D sub 1. La escribamos de este lado. D sub 1 entonces va a ser igual a F por D sobre Q más F. Bueno, entonces acá ya tenemos el problema resuelto porque una de las incógnitas que queríamos calcular era D sub 1. Entonces acá ya tenemos una expresión que nos permite calcular esa variable. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos y hacer los cálculos. F vale 30 kilogramos fuerza, la distancia vale 10 metros y abajo tengo la suma de Q más F, que si ustedes hacen la suma de Q más F, eso les da 80 kilogramos fuerza. Bueno, acá entonces cuando nosotros vayamos a hacer el cálculo, las unidades de kilogramos fuerza se simplifican y nos va a quedar el resultado expresado en metros. Entonces, a ver, hagamos rápidamente este cálculo. 30 por 10, eso es igual a 300, y dividido 80. Eso nos da que esta distancia vale 3,75 metros. Entonces ya hemos calculado una de las longitudes. Bueno, entonces ese valor que hemos calculado lo podemos llevar a esta otra expresión en donde nos dice que D sub 2 es igual a D menos D sub 1. Hagamos ese cálculo entonces acá y pongamos que D sub 2, que es igual a D menos D sub 1, D vale 10 metros, menos lo que acabamos de calcular, que es 3,75 metros. Eso nos va a dar como resultado 10 menos 3,75, eso nos da igual a 6,25 metros. Entonces, esas tendrían que ser entonces las longitudes o las distancias a las cuales tenemos que ubicar, tanto respecto de la carga como de la fuerza, el punto de apoyo para que este sistema esté en equilibrio. Bien, de todas maneras nunca tenemos que perder de vista esto. Yo puedo levantar una carga grande, de gran magnitud, haciendo un esfuerzo sensiblemente menor. Esa es la utilidad que tienen este tipo de dispositivos, que por eso mismo se llaman máquinas simples. ¿Por qué? Porque sirven para facilitar el trabajo humano. Bien, entonces ahora, para terminar esta clase, vamos a anotar en la pizarra una serie de ejercicios para que ustedes resuelvan en casa, hagan el trabajo práctico y después me lo envían al correo a partir del día sábado. Los ejercicios son del mismo tipo de los que acabamos de ver, o sea que tienen como guía
los ejemplos que se van a ver en el video y esos ejercicios son los siguientes. Borremos esto de acá también. Y anotemos. En el primer ejercicio vamos a conocer F1, que en este caso va a ser igual a 125 newtons. La longitud de la palanca, 12 metros. La distancia que hay hasta el punto de apoyo es igual a 8 metros. Esto vendría a ser la distancia desde la fuerza hasta el punto de apoyo. Bueno, con esos datos entonces tenemos que calcular estas incógnitas. ¿Cuánto vale D1 y cuánto vale la fuerza F2? Ese sería el primer ejercicio. El ejercicio 2, lo anotemos por acá. El ejercicio 2 dice lo siguiente. A ver, para que no haya confusiones, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conservar la notación y vamos a decir que lo que hay que calcular es la fuerza F. Ahí está. En el otro ejercicio también conservamos la notación y decimos que la carga que nosotros queremos levantar son 140 newtons. La fuerza que hacemos para levantar esa carga va a ser de 15 kilogramos fuerza. Observen, este problema tiene una particularidad. Uno de los datos está dado en newtons, el valor de la carga, y el otro está dado en kilogramos fuerza. Es decir, que ustedes van a tener que convertir los newtons en kilogramos fuerza o los kilogramos fuerza en newtons. Y con esos datos, sabiendo que la longitud de la palanca es igual a 15 metros, tiene que calcular cuánto vale D1. O sea, a qué distancia tengo que colocar el punto de apoyo con respecto a la carga para que el sistema esté en equilibrio. Bien, bueno, yo creo que con esto sería suficiente para que ustedes practiquen. También vamos a hacer, a ver, un tercer problemita de este tipo, en donde vamos a tener el valor de la carga que sea de 50 newtons. El valor de la fuerza que yo tengo que hacer para levantar esa carga, 15 newtons. La longitud de la palanca, 8 metros. Y con esos datos ustedes tienen que calcular cuánto valen D1 y D2. Ahí está. Entonces, bueno, son 3 problemitas sencillos y fáciles de resolver, que recuerden ustedes los tienen que hacer en una hoja, resolverlos y cuando estén seguros que estén bien hechos, me los mandan al correo para que yo los revise, ¿sí? Muchas gracias y hasta la próxima clase.